buenas tardes. Hoy tenemos la segunda conferencia dentro de este ciclo de El Camino a Oriente, España en Asia. Y justamente nuestro conferenciante va a hablar sobre un trayecto que creo que debieran conocer todos los españoles por la trascendencia que tuvo en nuestra historia ultramarina y por lo que supuso para el desarrollo del comercio y para la configuración de esa monarquía plural que fue la monarquía de España durante los siglos de la Edad Moderna. Y nuestro conferenciante, pues es un conferenciante de lujo. Presentarlo es muy fácil y muy difícil. Muy fácil porque hay muchas cosas que decir de él y muy difícil justamente por lo mismo, porque hay muchísimas cosas. Don Carlos Martínez Xou es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y catedrático de Historia Moderna. Fue catedrático en la Universidad de Barcelona y luego pasó a Madrid a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que es ahora catedrático profesor emérito. Su currículum pues está lleno de honores académicos y honores por parte del Estado, todos ellos enormemente merecidos. Es académico de la Real Academia de la Historia, académico de número, y académico correspondiente de muchas otras corporaciones de uno y otro lado del Atlántico. Los académicos de la historia somos académicos correspondientes de todas las academias hispanoamericanas o iberoamericanas, de forma automática, pero en nuestro currículum solamente podemos aquellas de las que somos académicos correspondientes antes de ser académicos de número. Y entonces él, al igual que yo, pues lo somos de la Argentina, que supone para nosotros un honor compartido, un vínculo más. Es miembro correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la de San Romualdo y de San Fernando, también en Cádiz, Premio Menéndez Pelayo del Instituto de Estudios Catalans y luego Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, Caballero de la Orden de las Palmas Académicas en Francia, porque el profesor Martínez Xou ha tenido una gran presencia en los medios académicos franceses y luego también tiene la Gran Cruz del Mérito Naval, muy merecida por sus estudios sobre la navegación histórica española y su vinculación con la Armada. Es doctor honoris causa por la Universidad de Lleida, por la Universidad de Lérida, y podría seguir con esta relación de honores, pero me voy a quedar aquí para hablarles un poco de él. Don Carlos es un modernista, pero con una clara vocación americanista. Bueno, americanista no es muy exacto, más bien indianista, puesto que se ha dedicado no solamente a las Indias occidentales, a América, sino también a las Indias orientales. Y en un mundo como es el de los modernistas españoles, que es un mundo, no sé si me desmentirá, muy eurocéntrico, él decidió dar un salto y irse a los océanos. Y en este campo se ha convertido en una autoridad indiscutible, ahora sí, a uno y otro lado del Atlántico. Es maestro de muchos catedráticos y profesores titulares de la disciplina, a los cuales ha formado muy de cerca. Desgraciadamente, un discípulo suyo, el profesor Gómez Centurión, ya no está con nosotros, pero yo supe de su cercanía y cómo me hablaba de lo que era tener un maestro y un protector. Se fue de esta vida sin llegar a ser catedrático cuando lo hubiera sido ya muy cercanamente, pero muchas conversaciones giraron en torno al profesor Martínez Xou. El profesor Martínez Xou se ha dedicado a lo que han llamado muchos la historia atlántica, pero en su caso se queda muy corto, porque él no solamente se ha dedicado a la historia atlántica, sino también a la historia del Pacífico,
e incluso a la historia del Índico, aunque el Índico dejó de ser un mar hispano después de 1640, pero ha trabajado todas esas rutas, todos esos mundos que siendo vinculados o estando vinculados enormemente a Europa, no son Europa. No, tampoco voy a hacer relación de todas sus publicaciones porque nos llevaría la tarde. Pero cuando presento a un profesor y cito alguno de sus libros, lo que hago, en lugar de hacer una relación, hago unas recomendaciones. Y entonces yo les voy a recomendar algunos libros del profesor Martín de Sou que a mí me han gustado especialmente y que yo invito siempre a su lectura. Don Carlos tiene una breve historia de la España moderna, en Alianza, que a mí me parece un libro cuajado, de esos libros que cuando uno termina de leerlos dice, bueno, este es un libro terminado, este es un libro que responde a las expectativas, en el cual se aprende, y cuando uno lo ha terminado de leer tiene una idea clara de lo que es el íter histórico de España durante la Edad Moderna. Tiene una historia moderna del cual yo he leído el tomo primero que me encantó, que es Historia Moderna, una historia en construcción. Está también una obra cuajada. Y luego con su esposa, la profesora Marina Alfonso, pues tiene unos libros que yo creo que han sido enormemente innovadores y que han abierto muchísimos caminos en ese sentido que les decía yo antes de alejarse del eurocentrismo. No todo es Europa en la Edad Moderna, como lo fue hasta un momento determinado, en que se dedicaban muy pocas páginas a esos mundos distintos. Por ejemplo, China pues era un mundo casi ignorado entre los modernistas. Él es profesor de la Universidad de Taiwán y lo sabe muy bien. Pues tiene dos libros, uno es Europa y los nuevos mundos, siglos XV al XVIII, con la profesora Alfonso, que es un libro también estupendo y capital, y luego una historia moderna que se llama nada más y nada menos Europa, África, Asia y América, porque él en ese afán quiso explicarnos el mundo moderno desde distintas ópticas, desde distintos centros. Y bueno, pues ya me estoy alargando porque no conviene que una presentación sea más o vaya más allá del 10% del tiempo que va a ocupar el conferenciante, y yo creo que ya lo he superado. Solamente decirles que mi admiración por él es enorme y que ser académico de la historia tiene muchísimas ventajas. La principal de ellas es escuchar a los compañeros en la sesión de los viernes, y los viernes que le toca hablar a don Carlos Martínez Sou, les puedo asegurar que es una verdadera fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias a don Feliciano Barrios por estas palabras. Muchísimas gracias. Unas palabras posiblemente excesivas, pero que hacen comprender dos cosas rápidamente. Primero, que somos muy amigos y, claro, la amistad tiene esas cosas que hacen exagerar los méritos del amigo. Y, en segundo lugar, que soy ya muy mayor y que, claro, tengo muchos años, y en esos años pues he podido trabajar en muchos campos y en muchas cosas, porque ya hace bastante tiempo que estoy ya jubilado, y que pues me ha dado lugar a trabajar ampliamente sobre todos estos campos. Es verdad que una de las grandes sugestiones de mis últimos años de vida académica, junto con mi esposa, la profesora Marina Alfonso Mola, pues ha sido ver los otros mundos con los que España estaba ligada. España estaba muy ligada a América, y esto ya se sabía y se había estudiado en las versiones del americanismo, que son versiones que tienen grandes cultivadores en España, y últimamente hemos perdido a uno de los mejores, al profesor Juan Marchena, que se nos ha ido casi sin sentir, ¿no? Como decía el famoso
famoso cuadro de Valdés Leal, in ictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos se nos ha ido. Pues bien, pero por el contrario, había se sabía muy poco del mundo de lo que podríamos llamar una Hispanoasia, igual que hay una Hispanoamérica. Es decir, de qué papel había jugado España en el Pacífico. Se sabía solamente que en el Pacífico lo había recorrido la expedición Magallanes-Elcano, pero más allá se sabía muy poco. ¿Y qué hacían los españoles en el 17 en el Pacífico, en el 18? ¿Qué hacía? No se había estudiado, había solo una profesora sevillana, María Lourdes Díaz Trechuelo, que se había ocupado de estas temáticas, pero de lo demás aquello era un mundo muy desconocido, y ese mundo muy desconocido pues atrajo nuestra atención poderosamente, y al atraer la atención pues le hemos dedicado muchos años a trabajar sobre ellos, y en este caso pues destaca mucho lo que ahora vamos a ver, el galeón de Manila, que tenemos aquí señalado ya en la pantalla. Debo decir que a la hora de abordar el tema del galeón de Manila voy a hacer una definición de qué es el galeón de Manila en breves palabras. Después voy a hacer un pequeño prólogo para introducir al galeón de Manila, también corto. Y después ya vamos a entrar en materia y voy a intentar explicar qué es el galeón de Manila, lo mejor que sepa expresarlo, y luego pues si alguien tiene preguntas, pues hay oportunidad de hacerlas por escrito, y yo si las sé contestar, pues las contestaré con mucho gusto. Bien, el galeón de Manila, y lo vamos a presentar aquí ahora mismo. El galeón de Manila es un galeón, es un barco. El galeón de Manila es un barco, y ahí lo tenemos, ¿no?, en una imagen china, surcando, se supone que las aguas del mar del sur de China. Pero además de ser un barco, es también una ruta recorrida durante casi 3 siglos por muchos galeones de Manila. Normalmente debían de recorrerlo un galeón al año, no siempre fue así, pero se aproxima a esta cifra. Más de 200 galeones cruzaron el Océano Pacífico. Por ello, el galeón de Manila designa también, dentro de esta primera definición, a una ruta, a una línea de intercambios que fueron intercambios económicos, que fueron intercambios de población, que fueron intercambios culturales, que fueron intercambios espirituales, una línea de intercambios múltiples entre los dos polos de esta línea. Los dos polos esenciales era el que unía al occidente de México con la ciudad de Manila, es decir, el puerto de Acapulco, que era el puerto fundamental, con el puerto de Manila. Esto es lo que define al galeón de Manila. Ahora bien, para terminar la definición hay que decir que esta ruta Manila-Acapulco tenía 2 prolongaciones, una que iba cruzando México hasta llegar a Veracruz, y de allí los barcos caminaban hacia Sevilla y luego a partir del siglo XVIII hacia Cádiz, y otra ruta en que Manila se ponía en contacto con Japón, con China, con Taiwán, entonces Formosa, las Islas Molucas, Camboya, Vietnam, Siam, Malasia e incluso más allá, con la India, con Ceilán, con Persia. Es decir, esto es lo importante, ¿no?, que esta línea del galeón de Manila, ¿no?, ponía en contacto a muchas civilizaciones diferentes, a muchas culturas diferentes, a muchos mundos distintos. Esto es la definición del galeón de Manila, un barco y una ruta. Una ruta que al mismo tiempo es una línea de intercambio. Con esto ya acabo la definición y paso a una pequeña introducción, porque en realidad todo puede decirse que empieza aquí, en Sevilla. Esta es la famosa vista de Sevilla del Museo del Prado, pero que está legado desde hace muchos años al Museo de América. Aquí se ve muy bien el río de Sevilla, se ve la Giralda al fondo, se ve el puente de barcas, porque Sevilla, a pesar de eso, contó con muy mala estructura portuaria, y para cruzar el río solo había o bien este puente de barca o bien unos pequeños barquitos, ¿no?, hechos de ramas, ¿no?, río de Sevilla, que bien parece, lleno de
de velas blancas y ramos verdes que decía la canción. Pues bien, aquí empezaba todo, porque aquí esta era la terminal primera de la llamada Carrera de Indias, que unía a Sevilla con los puertos del otro lado del Atlántico, dentro de un sistema imperial cuyo principal pivote era esta otra ciudad, la ciudad de Veracruz. Aquí se ve muy bien Veracruz en un grabado holandés de principios del siglo XVII. Se ve que Veracruz es una playa. Hay un holandés con una sombrilla que lo está mirando, y entonces se ve que Veracruz, a pesar de ser una fundación de Hernán Cortés, no es una verdadera ciudad, sino que es una ciudad almacén, donde todo está destinado a recibir mercancías de uno y otro lado y a reexpedir esas mercancías. Y aquí se ve perfectamente cómo está esto hecho y cómo los barcos están anclados en una isla fortificada fuera de Veracruz, que es la isla de San Juan de Ulúa. De allí vienen los barcos, van y vienen hacia la playa, y allí desembarcan los productos, o bien embarcan los productos que van a ir luego a la península ibérica. Se ve incluso, y con esto termino esta descripción, se ve ya una caravana que está saliendo de Veracruz para internarse hacia el interior de México. Esto hace que podamos quizás pasar al siguiente punto. Los barcos que llegaban a Veracruz tenían que ir hacia el gran centro comercial, político y de distribución de los productos, que era la Ciudad de México. Aquí vemos una Ciudad de México engalanada, se ve la plaza Mayor, el Zócalo de México, se ve el gran parián o mercado abierto que tenían en esta plaza, y era el primer destino. Veracruz y México se unían a través de lo que se llamaba el camino antiguo de los virreyes, porque los virreyes entraban todos por Veracruz y todos alcanzaban México, que era donde tenían su palacio y desde donde irradiaba su poder y su control sobre el territorio. Después de ahí había que seguir el camino, y entonces se llegaba hacia el otro extremo. Desde Ciudad de México se andaba el camino que se llamaba Camino de Asia, porque llegaba hasta el otro extremo de América para conectarse con Asia. Este Camino de Asia tenía una terminal, un punto clave, que es la que aquí vemos, está hecho por el mismo autor, también se ve ahí al holandés observando, aunque esta vez, según veo desde aquí, no tiene sombrilla, y esta es la ciudad de Acapulco, ciudad también que es una bahía preciosa, muy bien abrigada, un puerto natural excelente que sirvió de enlace entre América y Asia durante 3 siglos. Eso es lo que interesa destacar en este prólogo. Esto significa que Manila se va a convertir en la referencia fundamental y básica de todo este conglomerado de actuaciones económicas, culturales, etc. Vamos a presentarla. Aquí tenemos a Manila. Esto es una de las mejores y más maravillosas representaciones de Manila. Esto es un arcón. En esta tapa de arcón está dibujado con una precisión extraordinaria lo que era el puerto de Manila en torno a 1600. Se ve perfectamente la Manila española, es decir, lo que se llama intramuros, que se sigue llamando hoy igual, intramuros. Luego se ve cómo se comunica aquí en la parte extrema de la derecha, se comunica con el mercado abierto del Parián de los Angleyes. Ahora me explicaré qué significa esto, el Parián de los Angleyes. Y cómo en medio pues se ve el río Pasig, que separa la parte española, donde están asentados esencialmente los hispanos, de los otros lugares donde se asientan las otras comunidades que viven en Manila, fundamentalmente los chinos. Los chinos, por eso Parián de los Angleyes, los chinos eran llamados
en esta área, no solo en Manila, no solo en Filipinas, sino en general en toda esta área del Mar del Sur de China, se llamaban sangleyes, una palabra rara que todavía nadie se pone de acuerdo exactamente qué significa. Hay quien dice que significa comerciantes, pero en general parece que significa los que viajan o los de fuera, es decir, los que salían del mundo continental chino y se iban a navegar, se iban a otros sitios. En el siglo XVII, a estos que salían y se iban a otros sitios los llamaban, además de llamarles sangleyes, que era el nombre general, los llamaban los expatriados, porque salían de su territorio propio y se iban a navegar a otros lugares, a pesar de que había prohibiciones de no irse demasiado lejos, de no navegar demasiado. Así, ahora nos encontramos con el proceso de cómo se genera, con eso terminaría este estricto prólogo que voy a hacer. ¿Cómo se genera este tráfico? ¿Cómo se genera esta ruta? ¿Cómo se genera el galeón de Manila? Hay que señalar varias etapas. En primer lugar, esto se genera porque hay un deseo por parte de los españoles de radicarse en las Islas Molucas. Las Islas Molucas, muy al sur de Filipinas, estaban dominadas por sultanes musulmanes que estaban en las principales islas, sobre todo en las dos grandes islas del norte, en Ternate y en Tidor, y allí habían llegado los portugueses en fecha temprana. Después de la conquista de Malaca en 1511 se instalaron los portugueses, y entonces aquello se consideró un territorio de influencia portuguesa porque Portugal sostenía, y posiblemente con razón, pero en ese momento no se sabía con seguridad, que aquella porción del Pacífico caía dentro de la demarcación portuguesa del Tratado de Tordesillas y que por lo tanto era zona de influencia portuguesa a la cual los españoles no podían llegar. Así que los españoles inician un viaje de gran trascendencia, ¿no? Iniciaron un viaje de gran trascendencia en el año 1519, que la famosa expedición de Magallanes Elcano, de la cual pues, hemos estado hablando todos los últimos años. Pues bien, en esa expedición Magallanes va a tomar contacto con dos archipiélagos. Uno tendrá menos importancia y otro tendrá mucha. El primer archipiélago con el que tropieza es el archipiélago de las que hoy llamamos Islas Marianas, y que él llamó Isla de los Ladrones porque algunos de los chamorros, de la población nativa, que subieron al barco se llevaron algunos objetos que le llamaron la atención, sobre todo pues, cuchillos, peines, espejos y cosas de este tipo. Y entonces en Magallanes decidió salir rápidamente de aquellas islas. Luego esas islas cobraron importancia, como ahora veremos, porque era una buena escala en la ruta de retorno desde Acapulco hasta Manila. Bien, de allí los expedicionarios de lo que se llamó la Armada de la Especiería, controlada y comandada por Fernando de Magallanes, llegaron a las Islas Filipinas. Llegaron, sobre todo se instalaron en la isla de Cebú, isla que tiene su importancia porque allí ha quedado el Santo Niño de Cebú, que es hoy día una de los iconos identitarios de las Islas Filipinas, ¿no? Esta imagen del Niño Jesús que se venera en Cebú. Bien, pues allí con se produce el descubrimiento de las Islas Filipinas. Ya tenemos otro dato. Hasta ahora en Filipinas no habían llegado los españoles, pero los españoles no se instalan allí por razones que casi todo el mundo conoce, porque Magallanes entra en conflicto, empujado por el cacique de Cebú, en conflicto con otro cacique, el famoso cacique Cilapulapu de la isla de Mactán, y hay una reyerta en que Magallanes pues no tiene conciencia de las proporciones numéricas entre sus soldados y los soldados enemigos, y entonces pues allí muere Magallanes y la expedición abandona las Islas Filipinas, a la cual ya no van a volver en muchos años. Pero ya tenemos un primer hito, el descubrimiento de la isla Filipina. Después se produce un hecho básico, que es que los españoles llegan a las Molucas, pero en las Molucas son mal recibidos por los portugueses, y llega un momento en que Juan Sebastián Elcano decide cumplir con lo que le había ordenado Carlos I de España, el monarca que en ese instante reinaba aquí,
y entonces pues decide marcharse después de haber comprado las famosas especias. Esas islas eran las islas que daban la pimienta, el clavo y la nuez moscada y el maciz. O sea que, y entonces con un cargamento fundamentalmente de clavo, Juan Sebastián Elcano, con una sola nave, la famosa nao Victoria, se aparta de allí y llega a España. Después de otras peripecias en las cuales no vamos a entrar, Carlos V, porque ya ha sido elegido emperador, decide abandonar sus pretensiones sobre las Islas Molucas y, al abandonar estas pretensiones, firma un famoso tratado, ¿no?, en el cual pues, Miguel Luque Talaván, el profesor que les hablará próximamente, pues es un gran especialista, firman el Tratado de Zaragoza de 1529, por el cual España abandona las pretensiones sobre las Islas Molucas. Así que aquí se produce, entre el año 29 y los años 60, aquí hay un vacío en que España ha reconocido a las Marianas, ha reconocido a las Filipinas, pero no ha dejado nada, no ha dejado nada que acredite ninguna soberanía ni ningún interés. Ahora bien, en este momento, ¿no?, en el Virreinato de México, en los años 60, se produce un movimiento para, ya que no se puede ocupar las Molucas, ocupar unas islas a las que los portugueses no le han prestado ninguna atención, que son las Islas Filipinas. ¿Por qué los portugueses estaban tan ufanos de estar en las Islas Molucas y tenían un desinterés absoluto en las Islas Filipinas? Es muy fácil. Las Islas Filipinas tenían pimienta, clavo y nuez moscada. Esa era la razón. Y Filipinas, las Islas Molucas. Filipinas no daba nada. Filipinas se vio. ¿Tenía oro? No, no tiene oro. ¿Tiene plata? No, no tiene plata. ¿Tiene algún otro metal estratégico? No, no tiene ninguno. ¿Tiene canela? No. ¿Tiene jengibre? No. No tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene unas maderas y tiene unas fibras de las cuales se hacen mantas o se hacen cordajes. Eso no tiene interés económico ninguno. Por lo tanto, los portugueses no les interesa Filipinas. Es curioso porque Filipinas está mucho más dentro de la demarcación portuguesa que las Molucas. Está mucho más dentro. Pero como no tienen interés, pues dejan que los españoles se instalen en Filipinas. Se manda una expedición, todo el mundo lo sabe, no me voy a entretener en ella, la expedición de Miguel López de Legazpi, ¿no?, en el año 1565. Y en el año 1565 no solo Miguel López de Legazpi llega a las llega a las Filipinas, sino que además se produce otro hecho básico, que es lo que va a dar valor a la presencia española en las Filipinas, que se descubre cómo volver de las Filipinas a América, lo que se llamó en la época el tornaviaje. Es decir, hasta ahora se habían hecho varios intentos, hasta 5 intentos por volver desde las Molucas hasta América, hasta la América occidental. No se había conseguido nunca eso. Siempre los viajes, por una cosa o por otra, no vamos a entrar en ello, habían fracasado. Ahora, por primera vez, ¿no?, se produce un viaje del cual todo el mundo está informado, ¿no?, la nave San Pedro, que está capitaneada por Felipe de Salcedo, que es un pariente de Miguel López de Legazpi, y que lleva como piloto a Andrés de Urdaneta, un navegante extraordinario que al final de su vida se hizo monje agustino. Entonces, Andrés de Urdaneta descubre el tornaviaje, que era difícil de saberlo. Tenía que tener mucha información previa, porque había que salir desde Manila por el estrecho de San Bernardino y desde Manila ir hacia el norte para entrar en lo que se llamaba la corriente del Kuroshio. Y esta corriente del Kuroshio, pues si se seguía, se llegaba matemáticamente a las costas de California. Y desde las costas de California, pues ya costeando, se podía llegar a las posesiones españolas en México. Y por eso se llega a Acapulco. Es decir, que esta es la historia que nos encontramos, ¿no? Cómo cómo se van rodeando las cosas. 1565, el tornaviaje. Esto hace posible las Filipinas españolas. Sin esto no es posible. Miguel López de Legazpi no hace todavía uso de este descubrimiento porque no tiene atribuciones suficientes. Ahora, en el año 1570, le llega por fin una carta que lo nombra adelantado de la Isla de los Ladrones con posibilidad de colonizar el área. A partir de aquí, Legazpi, que ya es un hombre mayor, se moviliza rápidamente y se lanza hacia la conquista
conquista de las islas, desde Cebú a la conquista de la mayor de las islas filipinas, la isla de Luzón, que es la que está al norte, y desembarca en la bahía de Manila. Es curioso que aquí tenemos Manila, pero no la podemos poner en contexto con el entorno, pero voy a utilizar esto. Aquí vemos muy bien dónde está la bahía de Manila, ahí está Manila, ahí el fondo de la bahía, y Manila hace como un semicírculo donde está otra ciudad importante, que es la ciudad de Cavite, que es el mejor refugio para los barcos. Así que volvemos a Manila. Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues lo importante es que Manila en este instante ya había sido ocupada por una yihad musulmana que estaba invadiendo totalmente aquellos territorios. Los musulmanes ya se habían instalado en el archipiélago de Jolo, Sulu, ya se habían instalado en la mayor parte de Indonesia, hasta tal punto que hoy Indonesia pues es una nación de 200 millones de musulmanes y solo queda un resto de cultura hindú en las islas de Bali y Lombok, nada más, quedan solo ese reducto. O sea, y en Filipinas mismo habían conquistado toda la mitad sur de la gran isla del sur, la isla de Mindanao. Y ahora también se habían establecido en la bahía de Manila, que era el mejor refugio marítimo que existía en la zona, y habían fundado una ciudad que se llamaba Maynila. Esta ciudad tenía ya algún establecimiento musulmán, pero era un establecimiento todavía de fortuna, un establecimiento con muy poca consistencia. La llegada de Legazpi destruye este asentamiento musulmán y ocupa la totalidad de la bahía de Manila, fundando o refundando, según se quiera decir. Yo creo que es fundando, porque la ciudad que crea una ciudad nueva, la ciudad de Manila, que nace en junio del año 1571. Al año siguiente muere Legazpi, que ya no es señor mayor, como ya he dicho, y le sucede el segundo gobernador de Filipinas, que se llama Guido de la Bezaris. Guido de la Bezaris todavía al principio no toma determinaciones, pero ya se da cuenta de la proyección extraordinaria, del futuro extraordinario que tiene utilizar la bahía de Manila para llegar hasta América. Y en el año 1573 todavía tenemos alguna duda, alguna pequeña vacilación sobre esto, pero bueno, muy poca. En el año 73 sale el primer galeón de Manila, es decir, sale el primer barco cargado de mercancías que ya tiene como misión llegar hasta Acapulco, vender estas mercancías y traer desde allí una serie de productos que le interesan. Esos productos ya lo veremos, fundamentalmente el producto estrella, el número uno con mucho, es la plata. La plata mexicana es el producto número uno, pero eso hablaremos después. De esta forma se configura unas Filipinas españolas en contacto con México, en contacto comercial con México y con un background en el Pacífico muy interesante, porque por un lado está en contacto con la Micronesia, con las Islas Marianas, y por otro lado está tomando posesión España de otras islas como las Islas Salomón, las Islas Marquesas, las Islas del Espíritu Santo, que luego se llamará Nueva Sébrida y hoy se llama República de Vanuatu, y por lo tanto ese dominio de ese área ha permitido a un historiador australiano que se llama Oscar Speight, que era geógrafo e historiador, decir que durante el siglo XVI el Océano Pacífico fue un lago español, y él lo llama en un libro que se hizo mundialmente famoso, The Spanish Lake. El lago español era el Océano Pacífico. Así que ya tenemos a los españoles instalados aquí. Manila ya empieza a formarse como si fuera una especie de portaaviones dirigido hacia Asia, ya que va a mantener relaciones comerciales con China, relaciones diplomáticas con el Japón y con Siam, intervención militar en Camboya a finales del siglo XVI, intento de evangelización de toda el área, sobre todo con algunos episodios muy conocidos y muy terribles, como el famoso martirio de los mártires de Nagasaki, ¿no? 26 empalados en el año 1596 por obra y gracia del Taiko Toyotomi Hideyoshi, etcétera. Es decir, que hay toda una proyección pacífica desde Manila, pero a nosotros eso no nos importa. De momento lo vamos a dejar aparcado. Si luego hay preguntas sobre ello, pues yo intentaré contestarlas, pero vamos a dejarlo aparcado porque tengo un tiempo limitado que me ha fijado la organización, a la que agradezco muchísimo la invitación a estar aquí.
nos hemos dado cuenta de que yo había estado aquí varias veces, pero que la última vez hace ya 7 años de ello, ¿no? Como pasa el tiempo. Así que, de nuevo, estoy aquí en Mutua Madrileña y aprovecho para darles las gracias. Bien, ellos, la organización, me ha puesto unos límites de tiempo, así que vamos a intentar respetarlo. Nos encontramos ya con el primer galeón navegando en el año 1573. Pues vamos a ver cómo se regula esta corriente que va a durar 2 siglos y medio. Es una línea de navegación extraordinariamente longeva, ¿no? Empieza en 1573, pero el último barco va a salir de Acapulco rumbo a Manila en el año 1815, es decir, que pasa el tiempo, es decir, es una línea extraordinariamente duradera y extraordinariamente fecunda, como ahora veremos. ¿Cómo se regula esta ruta? En primer lugar, la ruta se regula en torno lo vemos aquí a la izquierda, en torno a un conjunto marítimo dúplice, doble. Por un lado está la ciudad de Manila, con el intramuros, aquí lo vemos perfectamente señalado, con el intramuro español y su adyacente, que es el Parián de los Angleses, el lugar donde están los chinos, que son los que hacen el comercio interior de Filipinas. El comercio interior de Filipinas está en manos de los angleses, de ahí que tenga ese nombre. El Parián significa mercado, Parián de los angleses, mercado de los chinos. No había solo chinos, había musulmanes, había armenios, había portugueses, había otra serie de naciones allí, pero vamos, dominaban los chinos y dominaron los chinos constantemente. Solo hay que pensar una cosa, año 1603, en el año 1603 que se produce una revuelta de los angleses, los españoles que están en este instante en Manila son unos 1.500. Mientras que los chinos que están en este instante en Filipinas son unos 30.000. Es decir, que la diferencia es brutal a favor de la población china. Es decir, que a pesar de ello, la voz cantante la tienen los conquistadores españoles, ¿no? Y en la rebelión de 1603 triunfarán los españoles ayudados por los samuráis japoneses. Otra connotación que es interesante hacer notar, aunque sea de pasada. Así pues, tenemos a Manila con la Manila de Intramuros y con el Parián de Manila. Luego lo vemos al final de la bahía, al final tenemos un lugar que también se ve muy poblado, se ve también ahí que hay muchas casas, que es la ciudad de Cavite. Cavite va a ser el astillero y el puerto de salida de los galeones de Manila. Así pues, hay que decir siempre que tenemos un conjunto portuario que es la bahía de Manila. Manila por un lado y Cavite por otro lado como puerto de salida de los barcos y como puerto de construcción de los barcos. Estos barcos que van a salir de Cavite son barcos, vamos a decir algo de ellos, son barcos sobre cuyo proceso de construcción no sabemos bien todavía, no lo conocemos bien todavía. Tenemos que seguir estudiando más cómo se hace la construcción naval en Cavite. Tenemos artículos, pero no tenemos un libro que defina de una vez por todas cómo se hacía la construcción en Cavite. En cualquier caso, sí que sabemos que los barcos se construían siempre con dinero estatal. Era la hacienda española la que construía los barcos a sus expensas, no a expensas de los particulares, sino tal. Lo cual era una cosa rara dentro del conjunto del Imperio Español, porque en el Imperio Español, en la carrera de India, sin ir más lejos, el que unía Sevilla con Veracruz y con Portobelo y etcétera, pues los barcos los construían los particulares. Había un consulado de mareantes que eran los dueños de naos. Aquí no, aquí las naves son estatales, son pagadas por el Estado y se pone en manos de particulares, porque el comercio del galeón de Manila, igual que ocurría en la carrera de India, es un comercio de particulares, no es un comercio estatalizado, no es un comercio del rey, no es un comercio de la hacienda pública española, es un comercio de los particulares. ¿Qué particulares? Aquí tenemos también lo mismo que ocurría en Sevilla, solo un grupo privilegiado de particulares. ¿Quiénes son el grupo privilegiado que puede comerciar?
Los chinos le hemos dejado el mercado interior. Pero ¿quién manda los productos en el galeón de Manila? Los españoles avecindados en Manila. Hay que ser vecinos de Manila para poder cargar en el galeón de Manila. Se reparten a estos avecindados, previa acreditación, se les reparten unas boletas de embarque y cada uno con estas boletas tiene derecho a embarcar un número determinado de mercancías. Un volumen que también queda fijado en términos monetarios. Al principio, en la primera regulación, el galeón podía embarcar hasta 250.000 reales de 8, es decir, pesos. Vamos a hablar de pesos ahora para no confundirnos, porque los reales de 8 confunden a todo el mundo. Vamos a hablar de pesos. Luego, si sale una pregunta, ya procuraré contestarla. Un cuarto, se puede enviar un $250,000 de pesos y se puede traer el doble en plata. 500.000 pesos, $500,000. Eso es lo que hace. Luego irá subiendo estas cantidades hasta llegar al final a 1769, en el cual ya se mandan 750.000 pesos de plata y se puede traer mercancía por valor de 1.500.000 pesos de plata. Eso es lo que lleva. Pero no nos engañemos, como en Sevilla, también aquí funcionaba el contrabando y al final, al final del siglo XVIII, raro era el galeón de Manila que no llevaba al menos 2 millones de pesos de plata al retorno. Y había momentos en que llegaban 3 millones y hubo un momento en que llevaron hasta 5 millones el galeón de Manila. O sea que había un comercio de contrabando extraordinario, del cual tampoco podemos dar una cuenta exacta, pero que sí sabemos que existió eso. Bien, estos barcos tenían también otra característica, además de que lo había construido la hacienda real, pero se lo daba a los individuos, a los mercaderes individuales, que eran los que se lucraban de este tráfico, tenía otra característica. Contrariamente a lo que ocurría en la carrera de India, los barcos tenían que asumir su autodefensa. No había una flota que apoyara al galeón de Manila. El galeón de Manila se tenía que defender él solito en el Pacífico, y así se hizo. Por el contrario, todos sabemos que las naves, después del proyecto de flotas y galeones de 1561-64, los galeones que salían de Sevilla salían escoltados perfectamente por varias armadas. Primero fue la armada de la Guarda de la carrera de India, luego fue la armada de Barlovento, luego fue... En fin, siempre salieron escoltados, es lo que me importa señalar. Y siempre llevaba 2 barcos de guerra, una almiranta y una capitana. Aquí no. Aquí el galeón de Manila iba solo, y además eran galeones muy grandes, eran los galeones más grandes de todo el comercio español, contando los mediterráneos, eso eran muy pocos, o sea, tenían muy poca capacidad, contando los del Atlántico, contando los del Pacífico americano. Los más grandes de todo era el galeón de Manila, que podían llegar a tener la friolera de 1.000 toneladas de arqueo, o sea, que eso eran los gigantes del mar, eran estos, pero tenían que defenderse a sí mismos, y esto funcionó. De hecho, muchos de los encuentros que tuvieron con los enemigos de España, pues salieron victoriosos las armas españolas, pero en otros casos no, pero muy poco. 250 años dura el galeón de Manila. Pues bien, tenemos nada más que 1587, en que Thomas Cavendish se apodera de un barco, 1708, en plena guerra de sucesión, en que otro inglés, el inglés Wood Rogers, se apodera de otro barco, además cargado con 200.000 pesos de plata, y en 1743 George Anson se apodera de un tercero. Además, poco después, en 1743, entre los años 62 y 64, los ingleses van a ocupar la ciudad de Manila, en un momento terrible para la corona española, porque el mismo año se ocupa Manila, clave del comercio de Hispanoasia, y La Habana, centro neurálgico del comercio de América. Las dos están ocupadas por los ingleses durante 2 años cada una, o sea que es un momento crucial, ¿no? Luego se liberarán y aquí seguirá la recuperación española a base de un esfuerzo naval
tremendo que agotó las arcas españolas y que supuso un esfuerzo incalculable para nuestra mente lo que hubo que gastar para poder poner en estado de defensa aquellas dos ciudades y en general todo el sistema comercial español. Bien, los barcos llegaban a Acapulco y desembarcaban los productos que traían, que ahora vamos a ver cuáles son, y allí cargaban la plata y otras cosas que también vamos a ver lo que son. Y entonces de allí volvían para Manila. Arriba está lo que llamaríamos el nordeste. Ahí tenemos un poco de cómo eran los caminos del camino antiguo de los virreyes, ¿no?, que es el que está en horizontal, y el camino de Asia, que es el que está en vertical. Pero nos interesa más el otro grabado, ¿no?, que es un grabado muy simple, como que está hecho por mí, o sea, así es de simple. Entonces, pero este grabado ilustra cómo era el comercio. De Manila, como vemos, salía el galeón de Manila y tenía que subir muy hacia el norte hasta encontrar la corriente del Curochillo. Luego tenía que seguir toda la corriente del Curochillo y luego ya bajaba hacia California y llegaba finalmente a Acapulco. Esto costaba entre 5 y 6 meses de viaje. Ni que decir tiene que había un estrago entre la marinería tremendo, porque el escorbuto, sobre todo en el siglo XVI, hacía mella en ellos, y ello que pronto se descubrió que la vitamina C estaba en las naranjas, y entonces pues estos barcos llevaban en muchas ocasiones las famosas naranjas de la China, que es un dicho que se ha hecho famoso, y con estas naranjas de la China pues se previno el escorbuto. Llegaba hasta allí, llegaba a Acapulco. Se hacían las transacciones eran vigiladas siempre por el alcaide del Castillo Fuerte San Diego, que es el castillo que domina la bahía de Acapulco y que todavía existe, ¿no? Todavía existe en una nueva versión, la versión del siglo XVIII, que fue la que construyó el famoso ingeniero catalán, ¿no?, pues Miquel Constanzó, que hizo eso y que es el que todavía se mantiene, el de Miquel Constanzó. Bien, y se hacían las transacciones duraban unos 3 meses, había salido el barco en julio, llegaba más o menos para celebrar las Navidades en Acapulco. Las Navidades, el Año Nuevo, los Reyes Magos, todo eso se hacía en Acapulco. Y sobre el mes de marzo el barco volvía ya, como vemos, ya vemos mucho mejor, ¿no?, que va por debajo del trópico, ¿no?, y que ya va en derechura hacia Manila. Hace una parada en Guam, parada estratégica. ¿Por qué? Porque ya cuando llegaba a Guam el agua escaseaban las reses, la carne fresca, escaseaba todo. Y por lo tanto en Guam se hacía la aguada, se compraban unas cuantas vacas, se metían dentro del barco y ya el galeón de Manila podía llegar hasta Manila. Se tardaba unos 3 meses, es decir, casi la mitad. El viaje de vuelta era casi la mitad del viaje de ida, con lo cual las bajas eran menores y el viaje de vuelta era muchísimo menos gravoso que el viaje de ida. Y ya llegaba a Manila y ya se procedía a la descarga de los productos. Vamos a ver, ¿qué productos se llevaban? En primer lugar, ¿qué productos se llevaban desde América hasta Manila? Pues el producto estrella, como ya he dicho hace un momento, era la plata. Carmen Yuste, que es una historiadora mexicana ilustre, una ilustre historiadora mexicana, ha calculado, ¿no?, el peso de la plata en los galeones de Manila. Siempre la plata significaba más del 90% de las cargas. Y solo el 10% restante estaba ocupado pues, por unos cargamentos de grana de Oaxaca, unos cargamentos de añil de Guatemala, unos cargamentos de jabón de Puebla, y luego también pues el situado o dinero que se enviaba a Manila, al gobernador de Manila, al capitán general, para que se mantuviese. Había también lo que eran los privilegios, las regalías de la corona en forma de papel sellado, los naipes, todo esto corriendo por cuenta de la Real Hacienda, y luego los artículos para los reales almacenes, que era pues lo que servía para el funcionamiento de la administración y también el funcionamiento religioso. Se llevaba cuadros, imágenes religiosas, incluso el vino para consagrar se mandaba desde México. Esto era, pero eso no llegaba al 10%, todos estos productos juntos, no llegaba al 10%. Lo importante es la plata. Esto nos trae a
un tema fundamental que aquí yo no quiero desarrollar porque si no me daría tiempo, también puede encajar en las preguntas, que es que la plata mexicana fue el catalizador de la primera globalización. A mí así hemos titulado, Marina y yo, un artículo, ¿no?, muy largo, en que hemos intentado demostrar que la plata fue fundamental para establecer un comercio a nivel mundial, porque todos los pagos había que hacerse en plata. ¿Por qué? Pues porque China, que era el principal cliente de Filipinas, el principal cliente español, pues tenía hambre de plata. Todos los pagos en China, tanto los pagos individuales como los pagos a Hacienda, requerían la plata. Y la plata no podía venir de otro lado más que de la América española, ya que antes venían unas porciones de plata de Japón, pero las minas de Japón se agotaron rápidamente y ya se cerraron por completo en el año 1670, ya se acabó, ya no hubo ni una sola plata japonesa. Entonces, la plata tenía que venir naturalmente de América. Y sobre todo, a pesar de que también intervino Perú, intervino la plata potosina, la plata del Potosí, pero fundamentalmente era plata de los grandes reales de plata de México, es decir, de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, y de ahí venían las grandes remesas de plata. Estos permitidos en el siglo XVIII, hay 1.500.000 reales de plata, pero que podían ser, como he dicho, 2 o 3 millones perfectamente en el regreso a Manila. Esto significaba que la primera globalización, la globalización temprana, podríamos llamarla una globalización ibérica, porque fue la plata española, entre comillas, la plata mexicana, la que hizo posible las transacciones comerciales en el Pacífico y las transacciones comerciales entre Europa y el Pacífico. Es decir, que sin esta plata los mercaderes ingleses, franceses y holandeses no podían comerciar en este área, y que cuando le faltaba la plata española por cualquier motivo se paralizaba el tráfico de estas potencias extranjeras. Fue la plata española la que permitió esto. Por lo tanto, la primera globalización que conocemos en la historia, que es esta, fue posible gracias a la plata española. Sin ello no se hubiera producido. De ahí la importancia del estudio de esto. Luego tenemos los productos que venían a cambio, que no eran tan valiosos como la plata que se devolvía, pero que eran mucho más vistosos, y por eso traigo aquí más imágenes. La plata, al fin y al cabo, pues no permite muchas imágenes. Por el contrario, los galeones de Manila se convertían, entre Manila y México, se convertían en verdaderas cuevas de Alibaba, porque ahí estaba toda la gran producción de lujo de Asia. No solo la producción china, sino también la producción de todos los demás países. De China venían sobre todo sedas y porcelanas, pero también las reexportaciones. Y venían los lacados japoneses, venían los tibores y mari también de Japón, venían los algodones de la India, venían los biombos de Coromandel, venían toda una cantidad de productos procedentes de todo el resto de Asia. Venían las especias de las Molucas, venían los marfiles, todo. Todo eso es lo que se intercambiaban por esa plata que tanto se necesitaba en el mundo. Aquí tenemos un shifu, que es una túnica de dragón china, imperial. Tenemos al lado un Pekín, es decir, una especie de store que se colocaba para adornar las paredes. Esta procede directamente del Palacio Real de Madrid. Aquí tenemos la otra, eso que hemos visto anteriormente eran sedas. Aquí tenemos las porcelanas, tenemos la porcelana de la era Ming, que son las típicas porcelanas azul y blanca, ¿no? Eran tan importantes que Felipe II tenía 3.000 piezas de estas, ¿eh? O sea, en el testamento de Felipe II aparecen 3.000 piezas de cerámica de porcelana, que es la palabra exacta, de porcelana Ming azul y blanca. Y luego tenemos la porcelana Qing, es decir, la porcelana ya de la segunda mitad del XVII, del siglo XVIII. Aquí tenemos 2 ejemplares, ¿no?, con sus tapas originales, ¿no? Esto es un ejemplar de la familia Verde a un lado, y luego otro ejemplar metalizado con el famoso león de Fo en la cubierta. León de Fo es una imagen típica de China. Aquí tenemos los famosos y vistosísimos biombos Coromandel, ¿no? Aquí tenemos un biombo que tiene la friolera de
de 8 piezas, ¿no? Y que están ensamblados y que por dentro pues tiene motivos chinos, los motivos que se llamaban de fiestas y jardines en el interior, y que se exportaban como agua a México, donde tenía una aceptación extraordinaria. Aquí tenemos una cosa que también es otra exportación típica de Oriente hacia México, que son los marfiles devocionales. En este caso tenemos el más famoso de todo, que son los crucifijos. Los crucifijos eran los más fáciles de hacer porque, como se ve, cogían un colmillo de elefante y con el colmillo de elefante se hacía toda la imagen del crucificado. Luego solamente había que añadir los brazos fuera parte, ¿no? y colocarlo sobre una cruz convenientemente tallada. No solo había marfiles devocionales, también había marfiles, por ejemplo, totalmente profanos, como los que servían para el juego del truco, ¿no? Que un juego no anterior al juego del billar, pero que era muy famoso. Aquí tenemos más piezas enviadas desde Oriente, ¿no? Arriba tenemos una arqueta Nanban, es decir, una arqueta japonesa, ¿no? Que llega a España y que la mayor parte de ellas se le pone una cerradura española y muchas de ellas sirvieron de relicarios. Encontraremos varias de ellas, por ejemplo, si visitamos esa maravilla de convento que tenemos en Madrid, que se llaman las Descalzas Reales. Ahí encontraremos varias arquetas navales, pero si visita uno del Escorial también se encontrarán otras varias. Otro producto típico eran los abanicos. En los abanicos lo había de 2 clases, los que tenía paisaje, es decir, los que se diferenciaba el varillaje de la parte superior de paisaje, o los que eran de baraja, que eran como se llamaban estos, que eran totalmente, lo mismo se seguía de abajo arriba igualmente. Este es un abanico de baraja hecho en Carey, que está en el Palacio, se custodia también en el Palacio Real de Madrid. Y aquí nos vamos a detener un momento. ¿Por qué? Pues porque llega un instante en que en España se considera que el galeón de Manila tiene un monopolio excesivo de esta ruta y que los grandes beneficiarios son los mexicanos, es decir, son los habitantes de Nueva España. Y por ello se decía, ¿no?, que Filipinas se había convertido en una colonia de la colonia, es decir, que Filipinas era una colonia de la colonia mexicana y que España tenía muy poca participación en ello, porque lo que llegaba desde Veracruz era muy poco a España. Se crea esta vía, que es la creación de compañías de comercio radicadas en Cádiz. La principal de ellas, para no extenderme, ¿no?, la principal de ellas es la Real Compañía de Filipinas, que se crea en el año 1785 y que sale de Cádiz. Ahí vemos Cádiz arriba del todo, a la mitad de esto. Esto también es muy imperfecto, que también lo he hecho yo. Así que se ve cómo arrancan 2 líneas de Cádiz. Unas que van por el Cabo de Buena Esperanza, llegan a la localidad de Tranquebar a Calcuta, y de Calcuta a Cantón y de Cantón a Manila. Esa era una ruta. Se comerciaba fundamentalmente con plata que se llevaba desde España y se traían los productos exóticos. La otra ruta hacía una escala técnica en Montevideo, pero en realidad lo que llegaba es al Callao, donde tenían preparado 500.000 pesos de plata, y esos 500.000 pesos de plata se llevaban de nuevo a Manila y se podían llegar a Cantón, se podían llevar hasta Calcuta. Esa era la doble ruta de circulación que se puso en marcha a partir de 1785 y que funcionó extraordinariamente durante muchos más años incluso que el galeón de Manila. Y por esta ruta es por la que llegan todos estos productos que hemos visto aquí. Este sobre todo. Esto es lo que se llama porcelana de la Compañía de Indias. Es un nombre convencional, ¿no?, porque era la porcelana que llevaban normalmente las compañías de India, inglesa y holandesa, pero también la llevaba los barcos españoles que navegaban esta ruta. Esta es una porcelana mandadas a hacer en China por particulares o por instituciones. En este caso está mandada a hacer por Felipe V, porque, como
mi compañero don Feliciano Barrio, que lo está mirando, nunca me dejaría mentir sobre los escudos y sobre la heráldica, pues aquí se ve que este escudo solo puede ser de Felipe V porque tiene en el centro el famoso escusón de Anjou, que son 3 flores de lises de oro sobre campo de azur. Entonces solo puede ser de Felipe V. Esto es 2 piezas de una vajilla entera para el servicio de Felipe V y Isabel de Farnesio, que ha sufrido muchos deterioros a lo largo de la historia, pero una porción de los cuales se conserva todavía en el Palacio Real de Madrid. Aquí tenemos, aquí está traspapelada, pero en fin, no ha podido ser de otra forma. Aquí está 2 modos de enviar plata desde desde México a Manila o a España. Por una parte están los objetos de plata preciosos como este. Esto es una naveta, es decir, una naveta para guardar incienso para las fiestas religiosas. Desde ahí se guarda el incienso y de ahí se saca. Yo, que soy sevillano, estoy muy acostumbrado a ver las navetas en mi Semana Santa. Pues bien, esta naveta tiene una particularidad, que prácticamente es un galeón de Manila. Una naveta en forma de galeón de Manila, como se puede ver. O sea, esa es la gracia que tiene esto. Y luego se mandaban o lingotes o monedas acuñadas. Estas monedas también tienen su gracia particular. Los chinos, cuando recibían las monedas de plata española, le ponían encima un sello, el resello, en el cual los españoles eran expertos, porque desde el siglo XVII estaban resellando monedas, ¿no?, y cambiándole el valor facial a las monedas. Pues los chinos hacían lo mismo. Para darle curso legal le ponían encima una marca, ¿no?, que en inglés se llaman chops, y que se ha internacionalizado la palabra del sello, son los chops que se ponen para que estos reales de plata españoles circularan por Teso. Y esto es un producto tipiquísimo de esta relación entre Asia, México y España, y por eso lo traigo de las últimas. Esto es una pieza de la llamada talavera poblana. ¿Qué es la talavera poblana? La talavera poblana es una pieza de cerámica que está hecha a imagen y semejanza, a imitación de la cerámica de la población española de Talavera de la Reina, aquí cerca, aquí al lado, a imitación de ella, pero hecha ya en México, en hornos mexicanos. Esta concretamente en los hornos de Puebla de Los Ángeles, la ciudad angelopolitana. Y luego, curiosamente, pues toda la ornamentación es una ornamentación típicamente china. Y aquí, bueno, más chino es imposible porque se ve un chino en el centro con un parasol o sombrilla típicamente china. Así que aquí es imposible equivocarse. Por esta doble vía se va a conseguir que en España se imiten estos productos en lugares típicos, ¿no?, como el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Aranjuez, que tienen sus famosos gabinetes de porcelana, ¿no?, maravillosos y preciosos, que es una de las maravillas que nos acosan cuando vamos a visitar los palacios reales de Madrid y de Aranjuez. O también los diseños orientales que toman en Alcora, la fábrica del Conde de Aranda, o bien en la fábrica real del Buen Retiro de Madrid, que son todas con motivos chinescos y con imitación de la porcelana china, igual que se imitan también los lacados y eso, ¿no?, en otros casos. Bien, todo eso llega a partir de aquí. Con esto, el galeón de Manila no es que sea superfluo, pero empieza a dar señales de cansancio, y eso hace que nos lleguemos al fin de esta conferencia. El último galeón de Manila tiene un nombre muy singular, son paradojas de la fortuna. En 1811 se manda de Manila a Acapulco, se manda el último galeón, que se llama el Magallanes. Este navío llega a Acapulco, se detiene allí, no puede comerciar, los mercaderes están retraídos porque ya se ha producido el grito de Dolores, es decir, los primeros episodios de la Revolución Mexicana, y finalmente, pues en España se decide poner fin a esto, y entre un decreto de las Cortes de Cádiz en 1813 y otro decreto del rey Fernando VII en el año 1815 se pone fin al galeón de Manila. El último
último galeón de Manila, el Magallanes, navega desde Acapulco hasta Manila, pero ya de vacío. Ya no lleva plata, ya no lleva nada. Así que ahí termina. Pero como siempre se dice, aunque termina el galeón de Manila, no termina el comercio entre Manila y... Hay un mínimo epílogo de 1 minuto. No termina el intercambio entre productos orientales y productos mexicanos, sino que después de haberse extinguido el galeón, todavía a través de estas compañías, a través de barcos que por su cuenta marchan, sigue existiendo el comercio hasta 1820. Además, un comercio que todavía es muy amplio. Las máximas cantidades enviadas desde Acapulco a Manila se dan en el año 1809-10, porque se cuenta por medios años, de julio a julio. De 1809-10 se llevaron 5 millones de pesos de plata desde Acapulco a Manila. Es la máxima cantidad, nunca se llevó tanto que sepamos por el momento. Y cuando esto pasa, estos barcos que sustituyen al galeón de Manila, sabemos lo que llevan entre los años 1815 y 1818. Nos faltan 2 años hasta el 20, que no tenemos cifras. Y en esos años estos barcos suelen llevar una media de 3 millones de reales de plata. Todavía es más de lo que llevaban muchos galeones del siglo XVIII, aunque ya los galeones no funcionen. A partir de aquí, el comercio va perdiéndose, ¿no? El galeón de Manila se cierra en 1815, como acabo de decir. La Real Compañía de Filipinas cierra sus puertas en 1834. La oficina, que ya prácticamente sin trabajo, de la Compañía de los 5 gremios mayores de Madrid, cierra en 1841, y así se pone fin a la presencia española en el comercio asiático. Pero no puedo dejar de poner esta última imagen, ¿no?, que es la imagen que delata algo que hasta ahora no había sido posible: la presencia directa de la flota española y de la factoría española en el puerto de Cantón, en el puerto que se llama Guangzhou, en la provincia de Guangdong, el puerto de Guangzhou, pero que, como yo digo, el puerto de Guangzhou, el cantón de toda la vida. Pues este cantón de toda la vida, ahí vemos las banderas de todas las naciones europeas. Y si nos vamos a la derecha, veremos empezar por la bandera sueca, pero la penúltima es la bandera española. Por primera vez la bandera española ondeó en un puerto chino, en el puerto de Cantón, ya a principios del siglo XIX. Y con esta imagen de la presencia oficial española en aguas chinas, en agua de Cantón, pues doy por terminada esta exposición, que espero que haya servido pues de relax dentro de la agitada vida que llevamos. Muchísimas gracias. Un amable oyente nos dice que nunca he entendido por qué China no jugó un papel importante en el dominio del Pacífico y Oceanía en aquellos siglos. ¿Por qué no fundó un imperio marítimo o creó una zona de influencia? Es una pregunta, efectivamente, si se oye, es una pregunta muy interesante, una pregunta que se han hecho muchos historiadores. Por lo tanto, este anónimo oyente ha hecho una pregunta clave dentro de la historiografía actual. ¿Por qué China no hizo eso? Pues por una opción. Es una opción que se toma en el siglo XV. En el siglo XV, China está decidida a convertirse en una talasocracia. Tiene la idea de tener una gran flota comercial, e inicia una serie de viajes que están comandados por un almirante, el famoso almirante Zheng He. Este almirante Zheng He hace varios viajes, ¿no?, que le llevan hasta las costas orientales de África y les lleva a visitar muchos otros países en forma de misión diplomático-comercial. Y eso parece, es siglo XV, plena dinastía Ming, parece que es ya una política deliberada de China de ocupar un lugar como talasocracia, un lugar como gran potencia marítima. Pero al final del sexto viaje, Zheng He es desautorizado por el gobierno imperial, que decide que China tiene una vocación continental, que el imperio del medio debe dedicarse fundamentalmente a la expansión continental, a la expansión interior, que ha sido la expansión de toda la vida, es decir, la carrera hacia lo que llamaríamos, ¿no?, pues el Far West.
chino. Y de hecho esta va a ser también la política que van a continuar la dinastía Qing, conquistando el Tíbet, conquistando el Xinjiang, conquistando toda Asia. Y no va a fomentar ninguna marina. Esto tendrá graves consecuencias porque los piratas chinos y japoneses asolarán las costas chinas a lo largo de los años finales del siglo XV y ya en adelante, como mínimo, hasta la instauración de la dinastía Qing, asolarán el país. Así que eso fue una opción, posiblemente equivocada, pero fue la opción que tomó la política imperial china de convertirse en una potencia continental y abandonar las pretensiones de convertirse en una talasocracia. Bueno, pues no vamos a poder dar lectura a todas las preguntas porque han llegado ya muchas, pero vamos a ver. Yo intentaré contestarlas brevemente. ¿Desde cuándo se permitió a los barcos españoles circunnavegar África hacia Asia? Ruta portuguesa, según creo. Sí. A los barcos españoles no se le permitió nunca. O sea, voy a decirlo rápidamente. El Tratado de Tordesillas prohibía radicalmente que los españoles pudieran navegar por el Cabo de Buena Esperanza y por ahí llegar a Asia, porque esa era la ruta portuguesa prohibida a los españoles. Ahora bien, España denuncia esta situación en la segunda mitad del siglo XVIII, en la cual se crea un comercio que se llama el comercio de armada, y envía 14 barcos de la Armada Española circunvalando el Cabo de Buena Esperanza y que llegan hasta Manila. Esto provoca un conflicto diplomático, no con Portugal, que ya no está interesada en esto, sino un conflicto diplomático con Holanda. Holanda no está en absoluto dispuesta a que los barcos españoles entren y, por lo tanto, los barcos españoles no pueden cruzar, sino a mucha distancia del Cabo de las Agujas, a mucha distancia del Cabo de Buena Esperanza. Se crea todo un conflicto diplomático en el cual, curiosamente, pues los holandeses defienden las bulas alejandrinas, las bulas papales, los calvinistas defienden las bulas papales y los españoles defienden las tesis de Hugo Grocio del Mare Liberum, o sea, el mundo al revés. Pero finalmente es una cuestión de fuerza. Holanda no tiene ya flota suficiente para impedirle a los españoles la llegada de los buques de armada a Manila. Y ahí se acaba el contencioso y ya los españoles tienen vía libre. Pero no hubo una derogación oficial del Tratado de Tordesillas y no hubo, por lo tanto, una autorización expresa a la navegación española. Y luego vamos a la última pregunta. Después de todos esos años de intercambio comercial, ¿cuál es la influencia de México en Filipinas y viceversa? Antigua y actual. Sí. ¿Hay registro de cuántos galeones se hundieron? Sí. Sabemos aproximadamente el número de galeones, que empiezo por el final y luego voy al principio, que es más largo. Sabemos aproximadamente el número de galeones que se hundieron. La segunda mitad del siglo XVII fue muy mala porque muchos barcos salían de Cavite, enseguida se encontraban que no estaban bien aparejados, que no estaban bien estivados y se volvían. Era lo que se llamaban las arribadas, es decir, volverse nada más empezar la travesía. Pero otros en la segunda mitad del 17 se hundieron varios. Unos se encallaron en las costas, en el estrecho de San Bernardino, otros se incendiaron en alta mar, en fin, hubo varios accidentes de este tipo, pero en ningún caso en estos siglos hubo ataques, nada más que solo hubo un ataque directo, que ya lo he mencionado en el año 1587, que fue el ataque del Desire, mandado por Thomas Cavendish en 1587, que fue exitoso para los ingleses. Luego, ya lo he dicho también, fue el apresamiento por Wood Rogers a bordo de otro barco inglés durante la Guerra de Sucesión, de otra nave española. Y por último, la más importante, el apresamiento a bordo de la Duke y de la Duchess del almirante George Anson, que luego tendrá un gran protagonismo. Fueron las únicas capturas. Luego finalmente pues hubo algún barco que se hundió por exceso de carga. O sea, la ambición rompe el saco y en este caso la ambición rompe el barco. Y el barco se hundió porque la carga era desmedida para el tonelaje. Eso por una parte. Es decir, que
comparativamente los accidentes y los apresamientos fueron muy pocos en el Pacífico, a pesar de que no llevaba ninguna escolta el galeón de Manila. Y ahora volvemos a la primera, influencia. Naturalmente, la influencia hispana y la influencia mexicana se ha dejado notar mucho en Filipinas, y hay una gran influencia de ambos países culturalmente, desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues en el arte, en la novela, en las costumbres. Hay que pensar, por ejemplo, ¿no?, que el plato nacional filipino tenía que ser así, es la paella. O sea, es lógico, ¿no?, que sea la paella el plato nacional filipino, porque allí hay mucho arroz y por lo tanto era fácil que ese plato se convirtiera en el plato nacional. Y como eso, pues muchas cosas, ¿no? En el idioma se han quedado muchas palabras, sobre todo en el idioma, en el vocabulario religioso, ¿no? La palabra rosario, la palabra tal, todas esas palabras han quedado como palabra española. Sin embargo, esta influencia mexicana, esta influencia española ha sido muy combatida en el siglo XX por la presencia estadounidense. Los estadounidenses fueron enemigos acérrimos de la cultura española, destruyeron buena parte de intramuros, lucharon para la erradicación del español de Filipinas con gran éxito, por cierto, ya que hoy casi todo el mundo habla inglés y ya el español solo lo hablan los más ancianos del lugar. Y no hay, a pesar del Instituto Cervantes y a pesar de todo eso, no hay una revigorización del idioma español. Cuando uno va a un congreso a Manila, si uno habla español, lo entienden el español 4 hispanistas que hay allí, pero no te contestan en español, te contestan en inglés, y los otros no se enteran de nada y entonces pasan a otra cosa. Tú tienes necesariamente que defender en un debate tus opiniones en inglés, que es el idioma dominante. Hoy la literatura española ha desaparecido, ¿no? Las grandes obras en español se remontan al final de la colonia, al final del siglo XIX, como la maravillosa novela de José Rizal, Noli me tangere, ¿no? por la expresión bíblica evangélica, Noli me tangere, novela, esa es la última gran novela en español. Luego ya el inglés domina y hoy día toda la literatura filipina es una literatura en inglés. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Siento las preguntas no contestadas.